Primero, felicitar a los organizadores, a quien tuvo la idea de realizar este evento, el cual ha sido espectacular. Entonces ya nos podemos imaginar lo que vendrá en años posteriores. Cuando en una sesión del Colegio de Nefrología se me ocurrió, al escuchar a un ponente, o noté que había muy poca información con respecto a lo que es los antecedentes, cómo se formó la sociedad, quiénes fueron los primeros nefrólogos, etcétera. Y yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque tenemos que dar el valor y pues reconocer lo que cada uno de ellos hicieron y que permitieron que el camino al principio, pues empedrado, agreste, fuese ahora lo pavimentado o la autopista que están viviendo las generaciones más jóvenes. Entonces, yo aquí señalo que son 65 años de nefrología en Jalisco, porque, como lo vamos a comentar, prácticamente a partir de este año se integra el primer nefrólogo en esta entidad. Y decir Jalisco es decir Guadalajara en aquellos años. Ya ahora sé que hay nefrólogos en el interior del estado, en varias ciudades medianas del estado de Jalisco, y no digamos en el resto de la república. ¿Hacia dónde le apunto? Es este, sí. Con este. La historia es importante porque nos permite comprender el pasado y su influencia en el presente y en el futuro. Nos revela lo que fuimos y lo que somos, y quizás lo que seremos, para bien o para mal. Los dos siguientes personajes que voy a mencionar, pues tienen una forma importante, o directa o indirecta, en ver por qué existe la nefrología en Jalisco. El doctor Homer Smith, probablemente conocido de todos ustedes, profesor de fisiología y director de los laboratorios de fisiología en la Universidad de Nueva York, aunque él graduado en la Escuela de Ciencias o doctorado en Ciencias por la Universidad de Johns Hopkins. Él se traslada a Nueva York y empieza sus estudios en el área de la de la fisiología renal, y empieza a aclararnos o a aclarar el papel tanto en lo normal como ya en enfermedad. Entonces se empiezan a difundir trabajos del doctor. El doctor fue una persona muy prolífica, no solo en el campo de la medicina, sino manejó otros campos de la ciencia, e incluso tiene pues varios libros que no directamente con la medicina. El doctor pues se hace conocido, y en la Ciudad de México, el doctor Germán Villarreal Cantú, él es médico egresado de la Universidad Autónoma de México, cardiólogo clínico en aquellos años del 46 al 47 en el Instituto Nacional de Cardiología, y como algunos de ellos les llama la atención el área de la fisiología renal, y al saber de los trabajos del doctor Homer Smith, él consigue una beca para irse a los Estados Unidos, y él tiene un entrenamiento clínico y en investigación con el doctor en la Universidad de Nueva York en estos años, de 1947 a 1949. En esta foto, que debió de haberse tomado en la Ciudad de México, aquí en medio está el doctor Homer Smith y el doctor Germán Villarreal, una persona tuve el gusto de conocerlo, organizaban cursos de hipertensión cada año en el Instituto Nacional de Cardiología, y era una persona con personalidad. Como persona no lo sé, como médico sí. Y aquí en esta misma, en esta misma diapositiva, aquí está a la derecha el doctor Germán Villarreal, el doctor Palomera, que vamos a hablar después.
Y en esta misma pues vemos a quienes tuvimos el gusto de estar en México, como ustedes el gusto de estar en Guadalajara, el doctor Manuel Torres Zamora, recientemente fallecido, jefe, el doctor Exaire y otros. Y en esta misma aparece otro médico de Guadalajara, el doctor Carlos Flores Flores. El doctor Germán Villarreal regresa de la ciudad de Nueva York y trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología. Se refieren algunos datos biográficos que el doctor trabajó en la universidad, en la Escuela de Enfermería y en la Facultad de Medicina, y el doctor Ignacio Chávez lo nombra en 1955, lo nombra jefe ya de un departamento como tal de nefrología. El espacio que hay entre el 49 al 55, pues yo imagino que el doctor estuvo trabajando ahí en el área clínica, y al abocarse más a la nefrología se forma como tal, yo creo que es el primer departamento de nefrología en el original Instituto Nacional de Cardiología, que después fue parte del centro médico, lo adquirió para, estaba exclusivo para los pacientes de la Comisión Federal. Fue una estrategia del IMSS, dice, vente para acá, te voy a atender aquí, y luego después te revuelvo con todos los demás. Perdón, eso ya es otra cosa. El doctor Carlos Palomera, él es egresado de la Universidad de Guadalajara. Perdón, ¿qué hice? Yo creo que mejor él los pasa. Le digo, next slide. ¿Sí? Okay, gracias. Mejor. Sí, nada más. Ok. El doctor Palomera murió joven, de 49 años. Nació en el 21 y muere en el 70. Egresado de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología del 58 al 60. Me imagino que el doctor, al igual que el otro médico, el doctor Carlos Flores, se refieren que hicieron cardiología en el Hospital Civil, pero ellos trabajaban, el doctor regresa. La información que tengo, que el doctor Carlos Flores trabajó prácticamente en el área de cardiología. El doctor Palomera, él sí en el Hospital Regional Ayala. No existía como tal un departamento de nefrología, estaban adscritos en el servicio de medicina interna, y según datos verbales de otros médicos que los voy a mencionar, el doctor veía a los pacientes de nefrología y pero no ingresaban como tal a un servicio de nefrología. Entonces esta misma foto, bueno, para señalar que aquí el doctor Palomera, en la foto con estos personajes de la nefrología, el antiguo el vigente Hospital Regional número 45. La siguiente, por favor. Voy a ver si en base al tiempo, es mucha la información, a ver si qué tanto alcanzo, y si no, Miguel, por ahí me haces una seña para no comer más tiempo. De 1960 que llega el doctor Palomera, pasan 9 años para que llegue el siguiente nefrólogo, el doctor Alfredo de la Huerta, ya egresado del Centro Médico Nacional, nuestro querido Hospital Francisco, piso 9, nefrología. Si le dan zoom, nos alcanzan a ver ahí en guardia. Se funda el Centro Médico en el 61, y en el 63 se inicia la nefrología, la residencia en el IMSS, con médicos procedentes del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Manuel Torres Zamora, el doctor Ronces, el doctor Exaire, etc. 2 años después llega el doctor Gilberto Hernández Álvarez. En el 72 llegan estos 3 médicos, el doctor José Zacarías Parra Carrillo, él me dice que en febrero, en agosto el doctor Van Dyck, el del doctor Juan Fernández de Castro no tengo el dato exacto, pero aproximadamente en este año. El doctor Abel Hernández Chávez, que hace un fellow en México con el doctor Exaire en nefrología, y él estuvo aquí en este hospital, pero como jefe de la terapia intensiva, maestro de farmacología, etcétera, etcétera. El doctor Pedro Gortázar Híjar, primer nefrólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil, tuve el gusto de conocerlo, una persona muy, muy agradable, creo que se infartó, etcétera. El doctor Miguel Ángel Ramírez, también cardiólogo y a la vez nefrólogo, pero también él creo que trabajó nada más en el área de cardiología. Y bueno, esto después lo voy a mencionar. Si ustedes ven, de 1960 a 1973, en 13 años, 10 nefrólogos, para que tengan una idea y no se desesperen. Me acaban de decir que acaban de ingresar 10 R1 de nefrología, entonces en un año va a salir lo que aquí se hizo en 13. La siguiente, por favor. Y yo quise hacer, como decir, este camino. ¿Por qué tenemos nefrólogos?
Pues por el Departamento de Fisiología de la Universidad de Nueva York, por el Instituto Nacional de Cardiología, por el Centro Médico Nacional del IMSS y después el IMSS de Guadalajara. Perdón, la mayoría de los datos son del IMSS porque el IMSS es el líder y el que acapara prácticamente el 90% en nuestro estado, lo que es el desarrollo de la nefrología. La siguiente, por favor. Cuando me di a la tarea de buscar datos, pensé que iba a ser más fácil. Dice, busca lo que es los datos de la historia, y me topé con la realidad. Entonces, una de ellos, primero acudí dije, bueno, lo más fácil, voy a ir a la Asociación Médica de Jalisco, y pues ahí que me den los datos que existen de cambios de mesa directiva, la nefrología, etcétera, etcétera. Y esto es lo que encontré, esto es lo que existe en la Asociación Médica de Jalisco, esta es la información de nefrología, y son pago de cuotas, cambio de directiva de uno. Me dijo la secretaria que llegó qué bueno que no me dijo el nombre, un director de la Asociación Médica de Jalisco, y le dijo, saca el archivo, quémelo todo, aquí está estorbando, pero no procesaron, no resguardaron los datos. Esto es lo que hay, prácticamente nada. Después me encontré esto, dice, bueno, al final voy a poner, Historia de las Sociedades Médicas en Jalisco. Dije, aquí está. No, nada más, Sociedad de Nefrología de Occidente es todo lo que aparece. Y me di a la tarea de buscar a las personas mayores, que aunque ustedes no crean, hay personas mayores a mí, que todavía existen aquí en la nefrología. Busqué al doctor José Zeta Parra, busqué a otros de ellos, y porque en uno de los datos que conseguí, me dicen que en el hospital del ferrocarril, que hoy es la clínica o hospital 89, era el hospital del ferrocarril del Pacífico, ahí en una información dice que el doctor Carlos Flores realizó la primera hemodiálisis. El doctor Parra me dice que no, que sí se pidió la siguiente, un riñón tipo Colf, y que, la siguiente por favor, y que el doctor no lo echó a andar. Obvio, no creo que haya sido este es el original, en 1943, el doctor Kolff en Holanda, realiza esto con lo que tenía a la mano. Las membranas dicen que eran envolturas de salchicha o cosa de eso, ¿verdad? Entonces el doctor en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, él trabajando a pesar de los bombazos, y después creo que dona 5 de estos a nivel mundial. Debe haber sido un modelo posterior. Estos son los que conocimos de residente y que me tocó todavía verlos aquí, las máquinas Travendon. Este era el depósito, 120 litros de agua de la llave, ponle ahí y ponle las sales, y esta la bomba, y luego aquí tenían una llavecita, apriétale, ¿cuánto de ultrafiltración? Pues ahí calcúlale, ya que tenga calambres el paciente se lo suspendes. Y aquí algunos datos para que valoren lo que tienen. La siguiente, por favor. En 1973, estos doctores, el doctor Flores, el doctor Palomera ya no está porque falleció en 1971, el doctor Alfredo La Huerta, Gilberto Hernández, Zeta Parra, Rodolfo Andic, Pedro Hortaza, Leonel Hernández y Miguel Rodríguez forman la Sociedad de Nefrología de Occidente, y esto es un aula de la AMJ. Ahí eran las sesiones. Yo llegué en 1982, busqué al doctor Parra, como dijo un compañero, sales de residente y sales con mucho entusiasmo. Algunos otros médicos todavía, a pesar de edad, lo conservan, yo no me catalogo en ese sentido. Y le digo, oye, pues no hay sesiones, ¿qué hacemos? ¿Tienes ganas? Pues ándale pues, vamos programando una y preséntate una de infección de vías urinarias, creo. Éramos 6 o 8, pues si van el 10 o el 20%, pues éramos 3 o 4 que estaban ahí, ¿no? La siguiente, por favor. El doctor Gilberto Hernández en 1973, no sé por qué, desconozco, a él lo nombran o se autonombra o lo nombran jefe de nefrología sin existir como tal en la Ayala, pero él inicia el programa de trasplante experimental con este grupo, con los nefrólogos que existían en ese momento, doctor de la Huerta, Zeta Parra, Bandic, los doctores José Luis Maciel, creo que todavía vive, el doctor Natividad Flores, no, él ya falleció. Los urólogos, el doctor Hilberto se fue a Estados Unidos, no sé si ya murió, se hizo millonario allá, pero con otro negocio. Y el doctor Víctor Gómez Ibarra, que él vive actualmente, tiene 80 años, un excelente urólogo. Y el doctor Zambrano Villa, inmunólogo. La siguiente, por favor. Bueno, antes de, quisiera en este momento decirles que
quienes ustedes que al salir de aquí se han ido a otros lugares de la República e inician algún programa de diálisis, de trasplante, etcétera, verán el reto enorme que lo es llegar y no tener nada. ¿Quién hará las pruebas? ¿Quién será la enfermera? ¿Quién me ayudará? ¿Me estorbará o me ayudará el director? Etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un reto. Entonces, Guadalajara y Jalisco es una entidad relevante. Creo que nos hace falta sentirnos más como los sinaloenses o chihuahuenses, etcétera, etcétera, como que son más orgullosos de lo que son, pero los tamaulitecos, pero Jalisco es atractivo para muchas personas, del resto del país. Y en 1976 se realiza, en el 74, primer Congreso Nacional de Nefrología en Guadalajara. 76, bueno, ya es una cronología, primer trasplante renal donador relacionado en el Ayala. En el 77, el 15 de septiembre, el presidente López Portillo inaugura nuestro querido Centro Médico de Occidente y se nombra como tal primer jefe de nefrología al doctor Gilberto Hernández. Parece ser que con 3 o 4 máquinas Travenol, pero ya un piso a su servicio. La siguiente, por favor. Luego vienen en 1980 inician los programas de DPCA. Yo llegué en el 82, pero todavía muchos pacientes se dializaban con rígido. Entonces, inician, algún médico lo quería, algún otro no, alguno le gustaba, otro no. Teníamos soluciones de vidrio, no había sistemas de desconexión, etcétera, etcétera. Peritonitis al por mayor. Luego, en el 84, se inicia en el Valentín Gómez Farías. Todos los enviaban a México y nos tocó estar en una temporadita allí, suplir al doctor Fernández de Castro, y ya con lo que teníamos de antecedentes, pues tratamos de iniciar algo ahí. Y en el Hospital Civil en el 87. La siguiente, por favor. Luego, es atractivo Jalisco. 1978, primer congreso de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, creo yo que bajo el liderazgo del doctor Treviño. Entonces, vámonos a Chapala, que todavía tenía más agua y muchas flores. Luego, 1980, ya le dijimos esto. 87, primer trasplante renal, donador con muerte cerebral, si no estoy equivocado. Y creo que estaba el doctor de la Huerta en ese momento. Y pues resultados no del todo satisfactorios, pero se dio el primer gran paso. Se quería publicitar, pero si mal no recuerdo, el doctor Abel Hernández dijo, ni le muevan, porque no sabíamos que este hospital no tenía licencia para realizar trasplantes. ¿Sí? 1988, disponemos de ciclosporina, revoluciona, ya podíamos introducir a muchos pacientes en trasplante, porque contábamos previamente azatioprina y prednisona, y algunos me tocó ver los que tenían ciclofosfamida. Entonces eran prácticamente pacientes que compartían los dos haplotipos, los que podían ser trasplantados. Con la ciclosporina se da el boom para nosotros. En 1982, que yo llegué, había 30 pacientes trasplantados en 6 años, para que sientan lo que es trasplantar 250 o 300 por año, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. En 1988 inicia la residencia en el civil. ¿Por qué antes que nosotros? Pues porque en el civil, me imagino que el doctor Guillermo García pues no le pidió permiso a nadie, le dieron el aval a la Universidad de Guadalajara y adelante. Nosotros más tarde, porque todo centralizado y yo creo que los celos y la envidia, ¿verdad, Francisco? Y sabían lo que iba a venir al darle chance a Guadalajara, ¿sí? Entonces, en el 90, primer trasplante donador vivo relacionado en el civil. Luego se funda la REDHAL, Registro de Diálisis y Trasplante Renal, que espero que siga vigente para que capte todo lo referente a estas entidades. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy, doctor Miguel? Ok. 1994, plantas de tratamiento de agua, porque antes decíamos que usábamos agua de la llave, ¿sí? Bueno. Y afortunadamente creo que no nos iba tan mal o no nos dábamos cuenta. Le preguntaba, porque yo tenía la duda al doctor Jalomos, y cuando ellos llegaron ya no teníamos máquinas Travenol, ya les tocó a ustedes Kobe o me imagino, y esas ya eran con tratamiento de agua. Entonces, si la primera generación con la doctora Laborde, aquí presente, entre el 94 y el 97, pues se debe de haber implementado a más tardar los tratamientos de agua.
Decíamos que sigue siendo atractivo el estado de Jalisco. En el 96, 14 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Nefrología en Puerto Vallarta, todavía no era colegio. La siguiente, por favor. 97, la Sociedad de Nefrología de Occidente cambia a Colegio Jalisciense, ya una entidad con figura jurídica. Lo anterior era como, hacemos una sociedad, amigos, y pórtate bien, pero es nada más así de buena voluntad. En marzo del 97 inicia al fin la residencia de nefrología en nuestro hospital. El doctor Ojeda me dice que empezó al mismo año. Esto bajo el estar insistiendo, alguna vez lo platicamos con el doctor Montión, y él en base a sus relaciones en la Ciudad de México y el conocer al doctor Treviño, pues el estar machacando, al fin le torció el brazo al doctor Montión y dio el aval para... Él era el presidente del Consejo Mexicano de Nefrología entonces, ¿verdad? Entonces se da el aval para que nuestro hospital iniciara residencia, a pesar de que teníamos los recursos humanos, me excluyo yo, me refiero al resto, y materiales para realizar este procedimiento. En el 2004 inicia residencia de nefrología en el Hospital Valentín Gómez Farías. Habrá que hacer mención que nuestro servicio empieza a ser conocido en todo a nivel nacional y acuden, nos piden o le solicitan a la jefatura venir médicos de otras instituciones. Del ISSSTE tuvimos varios, del Hospital Civil e incluso de la Ciudad de México. Entonces, a la siguiente, por favor. Se lucha y el doctor Montión logra que en 1999 se inaugure la unidad de trasplantes del centro médico. ¿Por qué? Porque antes teníamos terapia 13 y después terapia 14, que es lo que nos prestaba la unidad de terapia, y ahí estaban nuestros pacientes para en el post-trasplante, y no teníamos residentes de nefrología, solo de medicina interna. Entonces, es tu paciente, es tu obligación moral, ven a pasarle visitas sábado y domingo, ponle indicaciones, y si algo hay, que te hablen. Que generalmente apagaban el teléfono. El doctor Alfredo de la Huerta, segundo jefe de nefrología del 85 al 92, y presente el doctor Montión, que me corrija si esta fecha es correcta. Del 92 al 2000, el doctor Francisco, jefe de nefrología, se crea la jefatura de la división de nefrología y trasplantes, y el doctor asume la jefatura del 2000 al 2008. ¿Es correcto, Francisco? Ok. El doctor Rosales asume la jefatura al dejarla el doctor Montión, 2000 a 2004, en que él ya se jubila. El doctor Benjamín Gómez, 2004, quisiera que hubiera estado aquí para que me dijera si fue hasta el 2017, pero está el doctor A21. Entonces el doctor Luis Evangelista, por supuesto, 2021 en adelante. Esperemos que dure muchos años. La siguiente, por favor. Obvio, primer generación, el doctor Flores, que ya no se encuentra con nosotros, un servidor, el doctor Montión, la doctora Laborde, el doctor Juan José Nieves, la doctora Meche Sotelo de Culiacán, el doctor Francisco González Barba, vive pero está en un estado de salud muy frágil, doctor. El doctor Rosales, el doctor José Luis Camarena y obvio el doctor Benjamín Gómez. La siguiente, por favor. La siguiente. Es muy importante el capturar los datos. Me empecé a dar cuenta tarde, pero bueno, ustedes están más jóvenes, espero que lo hagan. ¿Por qué digo esto? ¿Quiénes fueron los primeros presidentes? No lo sé, nadie lo sabe. No hay datos en la Asociación Médica Jalisco. Ya no viven algunos o la mayoría de ellos. Si alguien lo sabe, se agradece. Es cierto, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Aquí está la deidad griega que estaba mirando pasar el tiempo y haciendo anotaciones. La que sigue, por favor. El doctor Gilberto Hernández, primer jefe de nefrología, fue presidente en estos años. El doctor José Z. Parra, y él mismo me dice: oye José, ¿y quién siguió? No sé, no me acuerdo. Peor. La que sigue, por favor. Logré por ahí encontrar en un papelito que el doctor Juan de Fernández de Castro era el presidente en estas fechas, el doctor Rosales en esta fecha. La siguiente, por favor. En la siguiente, su servidor, y en este bienio el doctor Ojeda. La siguiente. Esto termina aquí, y no les voy a repetir todos los nombres, porque a partir del 97 se crea el Colegio de Nefrología de Jalisco, bajo la inquietud de varios médicos
para realizarlo. Si ustedes ven 96 al 99, no sé, hay un hueco entre el 96 al 99, o el doctor Van Dyck se sintió Fidel Velázquez. Y bueno, aquí vean ustedes los siguientes presidentes: doctor Rosales, Antonio Flores, Guillermo García, Héctor García Bejarano. La siguiente, por favor. Y aquí algunos de ellos, ¿sí? Aquí también, sin decir nombres para no ventanear, le pregunté a alguno de ellos: oye, ¿a quién le entregaste? No me acuerdo. ¿Quién te entregó? No me acuerdo. Entonces tuve que andar buscando. La siguiente, por favor. Bueno, señalar pues que la jefatura de nefrología del civil la encabezó el doctor Guillermo García, creo que ya no lo está, no sé, y actualmente el doctor Sergio O'Brien es el jefe de nefrología del ISSSTE. Algunos de estos datos pues me costaba trabajo. No está el doctor, está ocupado, háblele mañana, háblele al rato, salió, anda afuera, etcétera. La que sigue, por favor. Y aquí para mostrarles a ustedes ese salto cuántico, ¿verdad? De así, 1960, 2 nefrólogos, aunque uno solo en funciones. ¿Cómo fue creciendo la esferita? ¡Pum! Hasta el 2024, según el Colegio Jalisciense de Nefrología, tiene registrados a 289 nefrólogos. Debe de haber más porque no todos están registrados. La que sigue, por favor. Bueno, rápidamente, estos eventos que nos tocó o le ha tocado vivir a la nefrología en nuestro estado. En el 98, incremento de trasplantes de donador con muerte cerebral, 14 en centro médico. Les parecerá irrisorio, pero cuando hagan el primero solitos, ya verán, ¿sí? Inauguración, ya lo habíamos dicho, de la unidad de trasplantes, el congreso, en el 2018, Congreso Nacional de Sociedad Mexicana de Nefrología. Inicio de residencia, bueno, ya lo habíamos comentado. En 2007, 25 Congreso Nacional y 41 reunión anual, Colegio de Nefrólogos, México, Puerto Vallarta, ya el colegio. Antes eran, cada 2 años eran los congresos de la Sociedad Mexicana de Nefrología. Bueno, ¿qué más seguimos viviendo? Pues se empiezan a consolidar los programas de formación de residencia en nefrología en el IMSS, Civil e ISSSTE, con el liderazgo del Centro Médico de Occidente. Congresos, ya lo dijimos, en Guadalajara, Puerto Vallarta. Se empieza a capacitar personal de enfermería en áreas de trasplante, hemodiálisis, DPCA, etcétera, etcétera. Cursos de nefropatología, por ya saben quién. Y tengo captado aquí todavía el 47 Congreso Nacional de Nefrología del Colegio de Nefrólogos, el 2013 en Guadalajara. Creo que sí es la última. Hay mucha información, obvio, esto es lo más así, quizás lo que encontré como más importante. En la última década probablemente lo que ustedes han vivido rebase quizás todo esto que ha vivido, ¿verdad? Ahora con trasplante AVE compatible, nuevas terapias para IRC, nuevos programas de desensibilización, etcétera, etcétera. Y por eso quedaría pues después ver qué ha pasado del 13, del 14 a la fecha actual. La información es obtenida, ya dijimos, en los archivos de la MJ, ya se los mostré, en conversaciones personales con el doctor José Z. Parra, Guillermo Rosales, Simón Ojeda y Víctor Gómez Ibarra. No pude localizar al doctor Fernández de Castro para que me diera algunos otros datos para tratar de complementar y transmitirles a ustedes lo más que se pudiera de lo que es, cómo inició la nefrología en nuestra entidad, qué ha hecho, cómo se ha desarrollado. Yo lo veo con mucho optimismo, a pesar de las pláticas previas en que hablaban de 100 y tantos miles trasplantes en el mundo y solo representan el 10 de los pacientes que lo requieren. Bueno, en nuestra época a lo mejor era el 0.1% de los que lo necesitaban, ¿no? Entonces, no desmayar, seguir adelante, ¿verdad? Para seguir logrando cada día mejores expectativas para nuestros pacientes que requieren mejores programas de diálisis, mejores trasplantes, etcétera, etcétera. Con esto la siguiente terminaría nada más para comentar que esta información obviamente es susceptible de ser mejorada y ampliada. Bienvenido a lo que me puedan corregir, por favor. Muchas gracias, doctor Salvador. Sabía que esta plática va a ser así de amena. Entonces, pues le entrego este presente a nombre de todos nosotros y bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Muy agradecido. Bueno. Bueno, ahora